El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:27 en la mañana, gracias por acompañarnos. Una muy interesante interacción, visualización que ya tenemos a esta hora en nuestra transmisión en simultáneo por Facebook Live. Conéctense por nosotros. Si no solo nos quieren escuchar, nos quieren ver también, quieren ver nuestras entrevistas, nuestras opiniones, el desarrollo de nuestro programa. Lo hacemos ahora de modo audiovisual. Esto lo hacemos desde hace 2 años, ¿no? En el último año realmente se ha potenciado mucho la retransmisión que generamos nosotros a través del Facebook Live, que es una herramienta poderosa para llegar a otros públicos, ¿no? A la gente que tiene redes sociales, a la gente que tiene Facebook, a la gente que no solamente quiere escuchar, sino también ver este espacio de noticias. Pueden enlazarse con nosotros a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Así se llama nuestra fanpage, Primera Plana, de la cual forma parte A Primera Hora, que es este espacio de noticias. Estamos también en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Cuídense, por favor. Ayer hice la misma recomendación en el noticiero del mediodía de Majestad Televisión a los televidentes. Cuídense porque en Santo Domingo, al igual que en Quito, que en Mejía y que en Rumiñahui, en Santo Domingo y La Concordia, los 2 cantones de la provincia Sáchila, la situación sanitaria es muy compleja y hay enormes preocupaciones. Así que, por favor, cuídense, traten de tomar los recaudos, las medidas de bioprotección, de seguridad. No se relajen y no sean indisciplinados, por favor. De verdad que a ratos de indisciplina desbordan, ¿no? Y la gente hasta se molesta porque vienen los operativos de la Policía Nacional. Igualmente, damos cuenta, pues, de nuestra señal que está en la internet por www.radiomajestad.com. Y claro, pues esfuerzos comunicacionales como Canal Star en Sami Tonchihue nos amplifican nuestra señal a través de la retransmisión, igualmente la red de comunicadores populares en la provincia de Manabí. Un abrazo a la distancia. Bueno, algunos temas justamente para comentar durante la jornada del día de hoy, amable audiencia. Por ahí veía un mensaje que había escrito uno de los internautas preguntándonos qué pasó con ciertos casos de corrupción de los cuales ya no se habla. Y bueno, mientras leía ese mensaje y mientras Silrat estaba dando lectura a la última nota, yo empecé a notar casi de memoria. Porque claro, este país es tan coyuntural. Resulta que nos rebasa muchas veces la magnitud de la coyuntura, es decir, un día aparece un caso, al día siguiente aparece un nuevo caso que hace que nos olvidemos del caso de ayer y pasado mañana aparecerá un nuevo caso que hará que nos olvidemos del caso de mañana, o sea, de escándalo en escándalo. Y los últimos meses han sido realmente muy complejos. Hoy estamos hablando del caso de Daniel Salcedo. Daniel Salcedo Bonilla ha sido trasladado finalmente hasta la capital de la República por un tema de seguridad. Obviamente se trata de un testigo clave en el proceso de investigaciones para determinar si efectivamente hubo irregularidades en contratos para la compra de insumos médicos en hospitales de Guayaquil, particularmente en el Teodoro Maldonado Carbo, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Salcedo fue el protagonista, recuerden ustedes, de una trama con ribetes cinematográficos. El supuesto robo de una avioneta perteneciente a un conocido empresario y político guayaquileño, me refiero a Alfredo Adún Ciadé, quien por este tema, igualmente por el tema de la avioneta, está siendo procesado. Pero Alfredo Adún ha señalado que la avioneta le fue hurtada y allí hay una responsabilidad, ha dicho él, sobre el piloto que supuestamente era de su confianza. Se roban supuestamente la avioneta, hay varias versiones. La versión que más se popularizó es que esta avioneta salió con plan de vuelo aprobado desde el aeropuerto de Guayaquil, aterriza en la isla Puná, y de la isla Puná para pasar al Perú no tuvo plan de vuelo aprobado, y resulta que cuando ya había pasado el espacio aéreo ecuatoriano y estaba volando sobre territorio peruano, la avioneta se siniestra. Y sobrevive Daniel Salcedo y sobrevive Jocelyn Mieles, que entiendo eso era su pareja. Entiendo que hay una persona fallecida. Se conoce también que una persona se habría fugado
que habían unos vehículos que los estaba esperando en la zona ya de Perú, ya en territorio peruano, habían unos vehículos que los estaba esperando. Daniel Salcedo finalmente no pudo fugar. Miren ustedes, más de mes y medio estuvo ingresado en el hospital Abel Gilbert de Guayaquil, el hospital de Guayaquil, así se lo llama, para garantizar su recuperación. Y yo escribí ayer en mi cuenta Twitter, por los temas de la alta médica. Esa alta médica, amable audiencia, encendió de suyo las alarmas en torno a la seguridad que debe ser prioritaria para el caso de Salcedo. La seguridad de Daniel Salcedo Bonilla debe ser prioridad 1 para las autoridades en este momento penitenciarias. Obviamente con el apoyo de la Policía Nacional y con el seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado. Prioritaria la seguridad de Daniel Salcedo. Por razones propias y también externas, el testimonio de Salcedo o los testimonios que pueda dar Daniel Salcedo son claves si es que se acuerda. ¿Por qué decía eso ayer y reflexionaba ayer, una breve reflexión en mi cuenta Twitter? Porque según el abogado de Daniel Salcedo, el jurista Luigi García, Salcedo solamente tiene memoria hasta 2016. O sea, el señor Daniel Salcedo no se acuerda lo que pasó en 2017, en 2018, en 2019 y en 2020. Se le ha borrado el cassette, como decimos popularmente, ¿no? No se acuerda de lo que pasó después de 2016. Bueno, ojalá que en Quito recupere la memoria el señor Salcedo y se acuerde de lo que pasó en los últimos 4 años y se acuerde de la forma como pretendió fugar y se acuerde de la forma como aparentemente accedió a ciertos contratos de manera irregular y se acuerde de con quienes tuvo esta suerte de colusión totalmente irregular, ilícita, delictiva para suscribir esos contratos y poder acceder justamente a recursos públicos que tanto necesita el país y que se los llevaron, se los robaron, los esquilmaron, gente que se aprovechó de la emergencia sanitaria para delinquir. En ese contexto, evidentemente, el testimonio de Daniel Salcedo Bonilla es clave y ojalá que se acuerde el señor Salcedo. Y lo otro, por eso hablo de la seguridad prioritaria de Salcedo. La historia clínica reveló que en el hospital, donde permaneció durante más de un mes y medio, trató varias veces de autolesionarse. Eso dice la historia clínica, lo había mostrado en los últimos días varias notas periodísticas, en el sentido de que en el historial médico, en la historia médica, en la historia clínica, aparecen allí referencias de que se sacaba los sueros, de que se sacaba la mascarilla, de que se sacaba el tubo, de que él mismo trataba de lesionarse, porque el hombre quería permanecer en el hospital de Guayaquil y particularmente en el área de cuidados intensivos. La recuperación implicaba que Salcedo abandone esa área y que incluso en algún momento, con base en la evolución de su salud, sea trasladado a un centro de privación de libertad. Sobre el hombre hay que garantizar toda la seguridad posible, estimadas autoridades, toda la seguridad posible. Termina siendo un testigo clave y un personaje que tiene un riesgo sobre su seguridad. Por eso lo trasladaron a Quito. Yo creo que ese es el elemento más decidor. El hombre viene a Quito, es trasladado a Quito porque no había seguridad en ninguno de los centros de privación de libertad de la ciudad de Guayaquil. Viene a ser un testigo clave para develar toda esta trama de corrupción. Insisto, vamos a ver si el hombre se acuerda y se convierte en una suerte de cooperador eficaz para develar esta trama de corrupción. Pero digo, este es el tema mediático, el tema del momento. El otro tema mediático y tema del momento tiene que ver con la situación del ex asambleísta Daniel Mendoza, las investigaciones que se han abierto en torno a otros legisladores, la orden de detención en contra del asambleísta Eliseo Asuero, los testimonios que durante la finalización de la semana anterior fueron proporcionados por 7 legisladores. Esta semana lo hizo Rosa Verde Soto, quien no había sido señalada dentro de estas conversaciones telefónicas entre Daniel Mendoza y Eliseo Asuero, pero ella ha sido convocada por ser
o porque fue integrante de esta bancada denominada Badi, que está claro, está totalmente desarticulada. Rindió testimonio a la ministra de Gobierno. La parte clave del testimonio de la ministra de Gobierno da cuenta de un mensaje que habría recibido donde ya le alertaban que Mendoza iba a pretender involucrarla o incriminarla en este tema. Para eso están, insisto, las investigaciones que deberán determinar la veracidad de este diálogo entre Mendoza y Azuero, que viene a convertirse en el diálogo clave, y claro, los otros legisladores que también comparecieron ante la Fiscalía. Digo, estos son los dos temas asociados a la corrupción que hoy están en el tapete de la discusión. Pero me preguntaba un internauta hace minutos si sabemos qué pasó, por ejemplo, con la investigación de las supuestas irregularidades en el fallido contrato para la adquisición de 7,000 kits de alimentación por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Tema por el cual renunció la entonces directora Alexandra Ocles, quien tiene medidas alternativas a la prisión preventiva, y otras personas que también están siendo investigadas. ¿Qué pasó con ese caso? No hemos tenido noticias. Y digo, es importante conocerlo, sobre todo para desvanecer o confirmar responsabilidades de quienes están siendo investigados. De este tema no se habla, no se ha hablado, créanme, yo no tengo noticias de este tema. No tengo noticias del tema INA Papers. De hecho, nunca he tenido noticias del tema INA Papers. La única referencia que tengo de ese tema es una respuesta de la fiscal Diana Salazar a una pregunta que le hizo el colega periodista Lenin Artieda en el noticiero de Coavisa hace varios meses. Creo que esa entrevista fue incluso antes de la pandemia, porque fue una entrevista presencial. Y lo que dijo la fiscal, palabras más, palabras menos, y si la memoria no me es infiel, es que el proceso estaba en investigación, que seguía investigando, pero no dio mayores detalles. De INA yo no tengo la menor idea. No sé si ustedes tienen alguna idea sobre esto. Yo no tengo la menor idea sobre el tema INA Papers. Yo insisto, tomé nota de memoria, ¿no?, de algunos casos. ¿Qué pasó con el caso Mascarillas? Que me parece fue el primero que se develó en el contexto de la pandemia del COVID-19. Que tiene que ver con la compra irregular de mascarillas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que le costó el puesto al director general, al entonces director general del IES, Ángel Llanos Loja. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Cuánto ha avanzado la investigación? ¿Qué pasó con el caso de las fundas de cadáveres con supuesto sobreprecio del hospital del IES Los Ceibos en el norte de Guayaquil? ¿Qué pasó con el caso de las fundas de cadáveres con supuesto sobreprecio del hospital del Guasmo Sur en Guayaquil? ¿Qué pasó con las denuncias de supuestos casos de corrupción o irregularidades en ciertos contratos en los hospitales Eugenio Espejo y Vaca Ortiz de Quito, regentados por el Ministerio de Salud Pública? Menciono esto porque sobre estos casos hizo mucha bulla en un primer momento. Aparecieron en los medios de comunicación, en los periódicos, en los portales digitales, referencias a que los directores, por ejemplo, de estos dos últimos hospitales renunciaron, señalando que se iban porque no iban a aceptar presiones y porque pretendían obligarlos a que cometan irregularidades. ¿Qué pasó con esos casos? ¿Qué pasó con los casos de los hospitales de Ibarra y de Ambato, el hospital docente de Ambato, caso por el cual fue destituida su gerenta o su directora, creo que es gerenta como se denomina? ¿Qué pasó con ese caso? ¿Qué pasó con la investigación sobre la prefectura de la provincia de Pichincha? Respecto de la adquisición de mascarillas y de termómetros. Dijo, sobre este caso se había anunciado el inicio de una indagación previa con base en una denuncia que en su cuenta Twitter había publicado el activista Fernando Villavicencio. O sea, yo creo que debemos saber qué pasó. Y si no encontraron nada, deberían decir, señores, ¿saben qué? No pasó nada, no encontramos nada.
O por lo menos díganos cuánto han avanzado las investigaciones respetando justamente la reserva de todo proceso de indagación. Yo no sé qué ha pasado con ese caso. No sé cuánto ha avanzado la investigación sobre la administración de la prefecta Paola Pavón en la provincia de Pichincha. Ojo, sobre todos estos casos que estoy mencionando, insisto, estoy preguntando públicamente qué pasó con la investigación. Ojo, no estoy acusando a nadie, simplemente estoy señalando cosas que fueron mediáticas, sobre las cuales se hizo mucha bulla, mucho ruido, y al final del día pocas nueces son las que tenemos hoy. ¿Qué pasó con la investigación sobre el supuesto financiamiento irregular de la consulta popular del domingo 4 de febrero del 2018? Amables oyentes, televidentes, internautas. ¿Alguien sabe cuánto ha avanzado ese tema? De la Fiscalía no tengo la menor idea. Sé que la Comisión de Fiscalización está pues recibiendo algunos testimonios. Creo que el lunes estuvo Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, ex prefecto de la provincia de Pichincha, explicando la naturaleza del financiamiento y qué fue, cuál fue el origen de los recursos que manejó Alianza País para promover el sí en la consulta popular del 2018. Pero no tenemos idea. Sabemos que llamaron a Ronnie Aliaga ese mismo domingo que se hizo la denuncia periodística y 2 horas después apareció en la cuenta Twitter un mensaje del presidente. Por cierto, el presidente en ese mensaje de Twitter de ese domingo, 2 horas después de que el portal Aposta reveló esta pieza de más o menos 7 minutos, donde hablaba pues de un financiamiento supuestamente irregular. 2 horas después hubo un mensaje en la cuenta Twitter del presidente, donde se hablaba de que se había dispuesto una auditoría sobre las cuentas de las empresas públicas. Ya la hicieron, la están haciendo, porque las empresas públicas están siendo cerradas, ¿no? Están en proceso de supresión, están en proceso de eliminación, de extinción. Ya hicieron esa auditoría, la están haciendo. ¿Cuánto han avanzado? ¿Quién está a cargo de esa auditoría? ¿O solo fue un anuncio que terminó convirtiéndose en un solo hervor? Como muchas veces pasa aquí en el Ecuador. Somos un solo hervor y nos olvidamos. Gracias, Jorge Gálvez. ¿Qué pasó con la indagación que había iniciado la Fiscalía por el bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil? ¿Se acuerdan? Cuando por disposición de la alcaldesa de Guayaquil, ella asumió la responsabilidad, bloquearon la pista del aeropuerto e impidieron el aterrizaje de un avión vacío de Iberia que iba a recoger pasajeros. Ese avión venía con tripulación, no venía con pasajeros. E iba a recoger pasajeros. ¿Hicieron o no la indagación? Recuerden que al día siguiente de este episodio, la alcaldesa dijo públicamente que estaba contagiada por COVID. ¿Se acuerdan? Y esta indagación que había sido anunciada por parte de la Fiscalía, yo no sé cuánto avanzó, si es que avanzó. A la alcaldesa le preguntaron hace un par de semanas, le preguntaron en una entrevista si había sido llamada a declarar por la Fiscalía y ella dijo que no. ¿Qué pasó con esa indagación? Buena pregunta y buena reflexión, ¿no? Que nos plantea uno de los internautas. Yo no sé qué pasó con eso. ¿Qué dicen acá? El trabajo del periodista opinador es investigar. Usted se equivoca. El periodista no es agente de criminalística, señor. El periodista no es perito, el periodista no es fiscal y el periodista no es juez. Para eso en cualquier país que se precie de democrático hay una institucionalidad. El periodista pone en evidencia, y claro, hay el periodismo de investigación, por supuesto que sí, pero el periodismo de investigación no acusa, el periodismo de investigación presenta pruebas o revela hechos, y esos hechos deben ser comprobados, deben ser investigados y comprobados por la institucionalidad. Para eso están las cortes, para eso están los fiscales, no los periodistas. Los periodistas llamamos la atención sobre esto que estoy haciendo en este momento y pregunto públicamente qué pasó con todos estos casos. ¿Hubo o no hubo investigación sobre el supuesto reparto de los hospitales
¿Hubo o no hubo investigación sobre eso? Sobre igualmente publicaciones de portales periodísticos que daban cuenta de la presencia de legisladores dentro de las decisiones administrativas de ciertos sectores que le pertenecen al gobierno, esto que denominan el reparto. ¿Se investigó o no se investigó ese tema? ¿Qué pasó con las investigaciones en la Municipalidad de Quito? Secretaría de Salud, por ejemplo, y digo, insisto, reitero, sobre esto se hizo mucha bulla. ¿Qué pasó con esas investigaciones? ¿Qué pasó con las investigaciones sobre la repavimentación de Quito, el contrato para la repavimentación de Quito, que también se hizo mucha bulla sobre este tema? O sea, son un montón de casos sobre los cuales se ha hecho muchísima bulla en su momento, y que lamentablemente nos olvidamos porque en el Ecuador somos un solo hervor. Terminamos siendo un solo hervor. Yo he tomado nota justamente de esto porque de verdad que somos muy desmemoriados en el Ecuador. Que hay un par de referencias, gracias. Ya hablé sobre INA. ¿Investigaron alguna vez el caso GEA o no? Buena pregunta, ¿no? Yo no tengo referencia sobre el caso GEA. ¿Alguien sabe qué pasó con el señor Raúl de la Torre, que fue detenido en los Estados Unidos? ¿Alguien tiene idea qué pasó con este señor? Porque aquí en el Ecuador no tenemos la menor idea sobre lo que pasó con el señor Raúl de la Torre. Y así por el estilo. Los casos de corrupción que terminan escandalizándonos, que concentran nuestra atención. Hablamos de corrupción y nos olvidamos de los temas que son más urgentes o más importantes, pero que terminan sucumbiendo ante aquellos que son urgentes. Lo realmente importante, amable audiencia, tiene que ver con la situación económica del país. Y eso lo he reiterado en varias ocasiones en este espacio de noticias. Tiene que ver con la situación sanitaria y el control de la pandemia. Tiene que ver justamente con hacer o establecer juicios críticos sobre determinados discursos que son completamente desatinados por parte de las autoridades en el contexto de la pandemia. Hay una declaración reciente, entiendo yo, del señor ministro de Salud. Quiero ver si la encuentro, si no la voy a buscar y la voy a tener para mañana. Sobre el contexto de la pandemia. Que creo que el ministro ha hecho alguna revelación. Aquí está, ya la encontré. Esto es lo realmente importante, querida audiencia. El señor ministro de Salud Pública, que realmente no sé en qué país vive, con todo respeto, señor ministro Ceballos, no sé en qué país vive usted, ha dicho: hoy el Ecuador es el país referente del manejo de la pandemia en América Latina. Esto lo publicó el portal web de la fraterna radio FM Mundo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que de acuerdo con el aval de universidades como Johns Hopkins, Ecuador es un referente del manejo del COVID-19. Explicó que esa distinción es en relación a la cantidad de contagios y fallecidos respecto del 1.000.000 de habitantes. Por Dios. O sea, somos un referente porque hacen una comparación del número de contagiados y el número de fallecidos con otros países. Está claro que estamos lejos de Brasil, por ejemplo. Está claro que Brasil es el país sudamericano con mayor número de contagios y que peor ha manejado la crisis, porque tienen un gobierno inentendible. Lo de Bolsonaro es inentendible en Brasil. Y uno de los que tiene mayores problemas a nivel planetario. Pero a mí no me diga que Ecuador es un referente. No sé cuál es la opinión de ustedes, pero digo, esto es lo que nos debe importar. El tema del COVID y este tipo de declaraciones desatinadas por parte de las autoridades. Luego, ¿por qué la gente se relaja? ¿Por qué hay indisciplinados? Por este tipo de declaraciones. ¿Cuáles son los argumentos para que el señor ministro de Salud diga que Ecuador es un referente?
Hago una digresión a propósito de una reflexión de Byron. El periodismo de investigación que lo mencioné, Byron, portales como La República, bueno, La República no es un portal de investigación, sino de información, La Fuente sí, periodismo de investigación sí, menciona al portal Aposta y hay otros portales sí. Pero los portales de investigación, estimado Byron, y los periodistas no sentenciamos. Esa no es nuestra naturaleza, no es nuestro rol. Ponemos hechos a consideración de la opinión pública. Los periodistas tampoco somos acusadores particulares, pues. Los colegas de los medios no son acusadores particulares. No presentan la denuncia con su firma. Presentan los hechos y algunos de esos hechos, no todos, son tomados por parte de las autoridades para investigar. No todos. Varias veces he mencionado este ejemplo, Byron. Usted que a propósito me hace esta pregunta. El mismo portal hizo 3 publicaciones. INA Papers sobre la supuesta relación del presidente de la República y su entorno con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Arroz Verde, que desembocó en el caso Sobornos. Y Lucas Majano, que tiene que ver con supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del 2017. De esos 3, investigaron 1. O sea, no todo lo que publica el periodismo de investigación es tomado como referencia por parte de la Fiscalía. Pero lo que le quiero decir, estimado Byron, y también a toda nuestra audiencia que nos sintoniza, es que los periodistas evidenciamos y ponemos hechos. Nuestro deber es contextualizar, verificar, precisar, contrastar cuando presentamos o ejercemos el periodismo de información. Y cuando ejercemos esto que estoy haciendo hoy, que es el periodismo de opinión o de interpretación, esa opinión debe ser argumentada, debe ser rigurosa, debe ser seria, debe ser responsable. Así lo procuramos hacer en este espacio de noticias. Así lo hacemos. Por eso en casi una década al aire en este noticiero no hemos recibido una sola denuncia por el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Ni una sola en casi 10 años. Esto es un poquito para clarificar esta inquietud que nos hace Byron. Y es verdad, o sea, terminan siendo selectivos en la investigación. Pero bueno, yo decía, esto es lo urgente para algunos. Lo importante, y estaba hablando justamente de la pandemia, del control de la pandemia, eso es importante. Lo importante es saber que los hospitales están colapsados y exigir que la autoridad tome decisiones coherentes y responsables para controlar la pandemia. Lo importante es el enorme desempleo que tiene el Ecuador. 240,000 personas más o menos que se quedaron sin trabajo en los últimos meses. Lo importante es que no hay plata en la calle, no hay circulante. Lo importante es que recién ayer, entiendo que recién ayer, ya comenzaron a recibir el pago de sus salarios los servidores públicos. Entiendo que desde ayer ocurrió esto. No sé si ya les pagaron a todos, pero sé que desde ayer empezaron ya los pagos de los salarios a los servidores públicos tan denostados. Casi 2 meses el Estado o el gobierno central debiendo a sus servidores el sueldo. Eso es lo importante, querida audiencia, hablar de estos temas, de si tiene o no tiene trabajo, de cómo combatimos la pobreza, del aumento de la mendicidad en las esquinas de las ciudades. Aquí en Quito, por ejemplo, es una cosa de locos. El drama de la migración. Muchos migrantes que no tienen techo y que están en las calles del Ecuador. Eso es lo realmente importante. Y en el Ecuador, lamentablemente, lo urgente está por encima de lo importante. Como por ejemplo estos casos de corrupción, que terminan siendo un solo hervor. En algunos pasajes parecen convertirse en cortinas de humo. Nos tienen hablando de los casos de corrupción. Obviamente hay que hablar de eso para olvidarnos de lo otro. En el medio, los ciudadanos. Yo os invito a la reflexión sobre esto que estoy señalando. Gracias. Me confirman acá varios internautas que todavía no les pagan. Sé que ayer, conozco, porque me lo confirmaron, que sí hay segmentos del sector público que ya comenzaron a recibir el pago de sus remuneraciones, pero por ejemplo acá nos dicen que todavía no pagan a los maestros,
Nos están diciendo por acá. Veamos si el día de hoy se regularizan estos pagos. De acuerdo, ahí está. Me confirman, gracias María del Mar, no pagan a los maestros, todavía no les pagan. Qué complejo. Esto es lo importante, querida audiencia. Más allá de lo urgente, esto es lo importante. 29 días y no les pagan el sueldo. Con un mes de retraso nos pagan, nos dice Wilson Bravo. El banco les va a esperar, no les va a esperar, les va a cobrar intereses. La casa comercial no les va a esperar, les va a cobrar recargos por la gestión de cobranzas. Se demoran un día y ya le cobran un montón de plata por gestión de cobranzas. ¿Quién responde por eso? ¿Quién responde por eso? Eso es lo importante más allá de lo urgente. Pero de lo urgente también deberían ser un poquito claros y explicarnos qué pasó con todos estos casos para los cuales me tomé el tiempo para comentar. Memoria. Siempre les invoco a ustedes, queridos internautas, oyentes y televidentes. Memoria. No perdamos la memoria sobre lo que está pasando. No seamos coyunturales. Exijamos respuestas por parte de las autoridades. 6:58 en la mañana aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Gracias por esa interesantísima visualización, por compartir, por discrepar, porque esa es la libertad de expresión.